Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas bonitas carteras. Son súper sencillas, se hacen en un momento. Y lo mejor es que os voy a enseñar a hacer los patrones, de manera que las podéis hacer al tamaño que más os interesen para guardar cualquier cosa que os apetezca. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las carteras rápidas vais a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para el exterior. En este caso yo voy a utilizar esta de flores en tonos oscuros. Vais a ver que vamos a hacer dos modelos de cartera. Una que el interior es igual que el exterior y esta otra en la que el interior lo hemos puesto en otra tela. En caso que queráis hacerlo con dos telas contrastadas, vais a necesitar una segunda tela. También vamos a usar este tipo de entretela adhesiva. Es un tejido tipo torzal que nos sirve para darle cuerpo a una de las capas de tela que vamos a poner. Veis que por un lado lleva pegamento que nos sirve para que quede fijado. Para el cierre yo voy a utilizar los snaps de plástico. Es un cierre muy sencillo de colocar, entonces necesitáis los snaps y estos alicates especiales que hay para colocarlos. Si no, también podéis ponerle algún tipo de cierre magnético que también os va a quedar muy bien. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este tutorial viendo cómo se hace el patrón para este tipo de cartera rápida. Vais a ver que es muy sencillo. Primero tenemos que decidir el tamaño que queremos que tenga nuestra cartera una vez terminada. Yo estoy dibujando la idea que tengo. Imaginaros que esta va a ser la cartera terminada, que aquí tiene el botón de cierre y quiero que tenga en esta distancia un ancho de 12 centímetros. Por otro lado, quiero que tenga de alto, pongamos 10 centímetros. Y quiero que esta solapa tenga un grosor de 4 centímetros. Estas son las medidas de mi cartera terminada. Ahora vamos a ver cómo tengo que cortar la tela para poder luego tener esta cartera. Bueno, es bastante sencillo. Tenemos que cortar una tira. No os hagáis mucho caso de las proporciones que voy a hacer, voy a intentar que estén más o menos bien, pero tened en cuenta que es un dibujo que estoy haciendo a mano. Bueno, vamos a cortar una tira. ¿Qué ancho va a tener? Pues va a tener el ancho que quiero que tenga mi cartera, es decir, los 12 centímetros más 2, porque le voy a dar 1 a cada lado de margen de costura. ¿Qué largo va a tener? Pues aquí vamos a ir haciendo una serie de rayas para que lo veáis. En primer lugar, vamos a dejar aquí 1 centímetro y aquí otro de margen de costura. Luego lo voy a dibujar a la mitad, que es donde voy a doblar para hacer la solapa. La solapa tiene 4, pues voy a dejar 4 centímetros aquí y otros 4 arriba. ¿Qué alto quiero que tenga? Tiene 12 así, tiene 10 en este otro sentido. Pues entonces esta medida la tengo que poner 2 veces en cada lado. Aquí tendríamos 10 centímetros y aquí tendríamos 10 centímetros. Lo mismo, esta es la parte central, voy a marcar, y lo mismo tendríamos en esta otra parte de abajo. Es decir, en total serían 1, 11, 21, 25 por 2, 50 centímetros de largo por un ancho de 12 más 2, es decir, de 14 centímetros. Esta es la cantidad de tela que tengo que cortar de la tela que va a ir en la parte exterior e interior, porque va a ir todo con la misma tela. También tengo que cortar un poquito de entretela adhesiva para darle cuerpo a la cartera y que no quede excesivamente blanda. ¿Qué cantidad voy a cortar? En este caso es la mitad, sin contar el margen de costura, es decir, 10, 10, 20 y 4, 24 centímetros por el ancho sin el margen, es decir, por 12. Y estas son las medidas que necesitaría de la entretela. Como veis, haciendo estos cálculos, podemos hacer la cartera al tamaño que cada una quiera y es muy sencillo. Mirad, he cortado una pieza de 50 centímetros por 14, que es la medida que hemos calculado antes para hacer la carterita, y una pieza de entretela de pegar de 24 por 12. Ahora lo que tenemos que hacer es esta entretela, pegarla en el lado del revés de la pieza que hemos cortado
a uno de los extremos, dejando todo alrededor un margen de 1 centímetro. Ya he pegado la entretela dejando un margen todo alrededor de 1 centímetro. Ahora lo que tenemos que hacer es, en este lado corto y en este otro, doblar la tela hacia adentro, es decir, dejando el derecho fuera en ambos lados, doblamos revés contra revés y lo vamos a sujetar con unas pinzas. Estamos doblando justo 1 centímetro. Entonces, esta misma medida la doblamos también en este lado. Y también lo voy a sujetar con las pinzas. Mirad, ya he planchado en ambos extremos el doblez que habíamos hecho de 1 centímetro y ahora nos tenemos que ir al lado del derecho. Voy a rescatar un momento el dibujo que habíamos hecho al principio, en el cual explicábamos cómo se calculaba el tamaño de la pieza que teníamos que cortar. Veis que este primer centímetro es el que hemos puesto arriba y abajo, que era el doble. Y ahora tenemos 2 veces 10 centímetros, tanto aquí, en este lado, como en este. Por tanto, lo que voy a hacer es una marca a 20 centímetros de cada uno de los 2 bordes, porque es por donde luego voy a doblar. Lo que hago con la ayuda de una regla, me voy a marcar unos puntos, uno aquí, el otro, por ejemplo, aquí, y los uno. Esto lo tengo que hacer en ambos lados. Entonces, cuando los tenga unidos a 20 centímetros del borde de la tela, marco bien. Lo que tengo que hacer es doblarla de manera que el borde me coincida con la marca que acabo de hacer. Cuando lo tenga alineado, lo sujeto con unas pinzas para que no se me mueva. Este mismo paso lo tenemos que hacer también en el otro lado de esta pieza que tenemos cortada. Este es el aspecto que tiene la pieza de tela con la que estamos trabajando cuando hemos doblado los 2 lados. Ahora ya vamos prácticamente al paso final, que es doblarlo por la mitad, es decir, dejando esta tela que está por el derecho en el interior. Y lo vamos a doblar por la mitad, pero siempre es conveniente que nos aseguremos de que lo estamos haciendo correctamente. ¿Qué punto es el que tiene que coincidir? Este. ¿Veis que aquí están las 2 telas, los 2 bordes de las telas que habíamos doblado hacia adentro? Pues tienen que estar perfectamente alineadas, tanto en este lado como en el otro. Yo lo que hago es soltar un poquito las pinzas, me aseguro que esté bien alineado. ¿Veis? En este caso, por ejemplo, aquí no lo está ahora mismo. Bueno, pues lo muevo hasta que quede correctamente colocado. Esto es importante para garantizar que luego nos queda bien terminado. Cuando tengo esos 2 puntos ya asentados, bueno, vamos a soltar el resto de pinzas y ya agarramos todas las capas de tela simultáneamente. Con la pieza sujeta de esta manera, vamos ya a las únicas costuras que tenemos que dar. Son una en este lado y otra en este, ambas con un margen de 1 centímetro. Con ambas costuras dadas y antes de voltear la pieza, lo que vamos a hacer es recortar, como siempre, las esquinas, porque es la forma de asegurarnos de una correcta terminación. Entonces hay que cortarlas respetando siempre la costura que hemos dado, es decir, hay que evitar tocarla. Dejamos unos milímetros ahí sin tocar y cortamos. Una vez que hayamos cortado las 4 esquinas, vamos a voltearlo. Voltearlo no es difícil, pero hay que seguir un orden. Lo primero lo abrimos y lo vamos a voltear tal cual. Al voltearlo, lo que estamos sacando, esta pieza que nos va a quedar ya con tela del derecho por ambos lados, es lo que va a ser la solapita con la que vamos a cerrar nuestra cartera. Hay que sacar siempre muy bien las esquinitas. Vamos un poquito para que quede muy bien terminado. Una vez que tenemos las esquinitas sacadas, hay que voltear el resto del trabajo. Fijaros que en un lado tenemos la tela por el revés sin entretela y en el otro lado tengo la entretela. Pues es esta pieza la que tengo que voltear. Lo abro y lo doblo, porque lo que quiero es que la entretela quede por fuera, para que me quede más duro el exterior de la cartera. Lo abrimos y de nuevo vamos a sacar bien las esquinitas. Cuando las hayamos sacado, lo que nos quedaría por hacer es estas 2 piezas de tela, que son justo en las que habíamos doblado el centímetro, las vamos a unir entre sí con puntada escondida.
¿Veis por qué era importante asegurarnos que nos coincidieran? Porque si están movidas una un poquito más arriba que la otra, luego no nos va a quedar igual de bien terminado. Esta será la parte con la que vamos a cerrar la solapita de nuestra cartera. Voy a cerrarlo a puntada escondida y vamos a continuar. Mirad, la puntada escondida se utiliza para unir telas de manera que el hilo que las está uniendo no se note. Es muy sencilla de dar. Yo tengo ahora el hilo que sale hacia mí, tengo que meter la aguja justo a la misma altura del hilo, no tengo que avanzar en la tela de atrás. Avanzo por detrás sin que se vea el hilo, sin que veamos la aguja y la vuelvo a sacar hacia mí, es decir, avanzo por la parte de dentro. La saco y vuelvo a meterla a la misma altura por donde la saqué, pero en la tela de atrás, y vuelvo a avanzar. De esta manera, como podéis ver, las puntadas son prácticamente imperceptibles. Voy a terminar de coserlo y os enseño el resultado. Mirad, ya lo he cerrado y veis qué carterita nos está quedando tan estupenda y tan rápida. Ahora lo único que nos queda es ponerle un cierre. Yo en esta ocasión le voy a poner unos snaps de plástico y además se los voy a poner rojos, bueno, para que haga un poco de contraste con la tela que he elegido. Lo que tenemos que hacer es en la parte de la solapa buscar el punto medio, que en este caso es 6 centímetros porque la pieza mide 12. Y ver a qué altura lo queremos poner. Aproximadamente lo voy a poner aquí a la mitad. Con la ayuda de un punzón hago un pequeño agujero que me va a facilitar colocar el snap. Pongo la parte que tiene el pinchito por el agujerito y en la parte exterior. La saco y por dentro le voy a poner la pieza con la que cerramos. Estas dos piezas, la que va aquí y la que va a ir aquí, son diferentes porque son las que se unen. Y nada, tomamos simplemente las pinzas que hay para colocarlos, apretamos un poquito y la pieza ya nos ha quedado colocada correctamente. Ahora vamos a colocar el snap que va a ir en la parte de dentro para cerrarlo. Para colocar el que va adentro tengo que calcular la altura a la que he puesto este para que me coincida, porque si lo pongo muy arriba me va a cerrar mal o muy abajo me va a forzar. Entonces lo que hago es abro, veo aproximadamente dónde queda bien puesto, que sería ahí, y le vamos a hacer el agujerito con el punzón de nuevo. Una vez que tenga hecho el agujerito, la parte lisa va en este lado, lo meto por el agujerito que he hecho, de ahí, y ahora coloco de este lado la otra pieza. Antes de apretar vamos a confirmar que está correctamente colocado. Coincide bien, entonces ahora ya de nuevo vuelvo a tomar esta pinza, aprieto un poquito y ya lo tendríamos colocado. Habéis visto que este tipo de carterita, que es muy útil, la hacemos en un momento. Os he enseñado a hacer el patrón de manera que podéis adaptarla para casi cualquier cosa. Podéis hacer con esta misma técnica una funda para abanico, funda para unas mascarillas, un estuche para bolígrafos, para documentación, lo que queráis. Ahora lo que os voy a enseñar es cómo, variando un poquito esta técnica, podemos hacer algo todavía más mono, y es que el interior tenga otra tela y que la solapa con la que estamos cerrando no sea completamente rectangular, sino hacerle una cierta forma. He vuelto a tomar una hoja de papel para enseñaros a hacer esta variación del patrón inicial. Imaginaros que lo que voy a hacer es una cartera, en esta ocasión la voy a hacer rectangular, de esta forma, y que además quiero que tenga una solapa que cierre de esta manera, curva. Quiero que de aquí a aquí mida 18 centímetros, que tenga un alto de 9 y que esta solapa tenga una altura máxima de 6 centímetros. ¿Qué piezas tengo que cortar? Bueno, las piezas que vamos a cortar son dos, una para la tela interior y otra para la tela exterior. Ambas piezas van a ser iguales. ¿Cómo van a ser cada una de estas piezas? En primer lugar vemos qué ancho tienen. Yo quiero un ancho terminado de 18 porque voy a añadir 2 centímetros, uno a cada lado para el margen de costura. ¿Y qué largo va a tener esta pieza? Pues es bastante fácil también calcular. En primer lugar le voy a poner 1 centímetro
a cada lado, porque voy a tener costuras tanto aquí como en el interior. Entonces pongo 1 centímetro y 1 centímetro. Luego tengo 2 veces los 9 centímetros, porque va doblado, 9 y 9. Y por último tengo la solapa, que son 6. Por tanto, la pieza que necesito cortar va a tener 20 centímetros por 26. De esta pieza, este tamaño, lo tengo que cortar 2 veces en las 2 telas que yo haya elegido. ¿Qué tamaño tiene que tener la capa que vamos a poner de entretela adhesiva? Pues en este caso tengo que poner estos tamaños sin márgenes de costura, es decir, restar 2 centímetros a cada lado. Entonces la entretela tendrá un tamaño de 18 por 24. Voy a cortar las piezas y continuamos. Ya tengo cortadas las 2 piezas de 20 por 26 de la tela exterior y de la tela interior. Y también he cortado esta pieza de 18 por 24, que es la entretela que vamos a pegar. Esta entretela la tenemos que pegar en lo que va a ser la tela exterior, porque es la parte que queremos que quede con más cuerpo. La tenéis que pegar dejando 1 centímetro de margen todo alrededor, porque la hemos cortado justo para que nos coincida de esta manera. Ya he pegado la entretela a la parte exterior, esta tela de flores, y lo que vamos a hacer es en uno de los extremos doblar la tela hacia el interior, justo el centímetro de margen. Lo voy a sujetar primero con unas pinzas y luego lo voy a sujetar simplemente planchándolo. También voy a hacer en la tela de lunares este mismo paso, es decir, pongo el revés hacia mí y doblo 1 centímetro en uno de los bordes, de los lados más cortos. Lo vamos a sujetar también con pinzas y lo vamos a planchar. Mirad, ya he planchado este doblez de centímetro en el borde de las piezas. Este paso es equivalente al que hacíamos cuando esto era una única pieza continua que doblábamos en ambos lados. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las 2 piezas del derecho y tenemos que doblar la tela de esta manera, buscando que esta pieza, este doblez, mida 9 centímetros. Entonces yo tomo el metro, busco la medida y cuando la tenga lo voy a sujetar con unas pinzas. Esto lo tenemos que hacer tanto en la tela de flores como en la tela de lunares. Voy a sujetar en ambos lados, con un par de pinzas es suficiente. Y ahora vamos a continuar. Ya tengo ambas piezas dobladas. Fijaros que de nuevo es un paso equivalente a cuando era una pieza única y doblábamos los extremos. Si os acordáis, el paso que hacíamos a continuación era doblarlo hacia adentro, de manera que aquí el derecho lo poníamos contra el derecho. Ahora simplemente, como tenemos 2 piezas cortadas, nos va a ser mucho más sencillo. Lo vamos a poner enfrentado, derecho contra derecho, y lo que tengo que alinear de nuevo perfectamente son estos dobleces, el de la tela roja con el de la tela negra de flores. Voy a alinear aquí y cuando lo tenga alineado pongo una pinza para sujetarlo y también voy a alinear en el otro extremo. Cuando lo tengamos alineado, vamos a ver la pequeña diferencia que también tenemos a la hora de coser. Mirad, ya lo tenemos preparado, listo para coser. Si quisiéramos que la solapa quede como esta, es decir, cuadrada, pero que la tela interior quedará diferente, que es el caso que ahora tenemos preparado, lo que tendríamos que coser es justo alrededor de la entretela que hemos pegado, es decir, salvo en esta parte donde tengo las telas dobladas, cosería recto, recto y recto. Y me va a quedar una terminación equivalente a esta con la diferencia de la tela interior. Si además quisiéramos que estas solapas nos quedaran redondeadas, tendremos que coserlo de una manera diferente. Yo para ello me voy a ayudar de una tapa de un bote. Simplemente la coloco en uno de los extremos, alineo bien el borde de la tapa con el borde de la entretela blanca y marco la forma redondeada. De esta manera
coseré por esta línea que acabo de marcar. Hago lo mismo en el otro extremo, la alineo y marco. Esta es una forma muy sencilla de hacer que las esquinas nos queden redondeadas. También si quisierais hacerle una forma de otro tipo, lo que tendréis que hacerlo es dibujarlo previamente en un papel y luego pasar ese diseño a la entretela blanca. Ahora entonces voy a coser justo por el borde y por la línea que acabo de pintar tanto aquí como aquí. Con el pespunte dado todo alrededor, lo que vamos a hacer es recortar el exceso de tela que tenemos en las esquinas, dejando un margen de aproximadamente también 1 centímetro. Lo hago en un lado, lo hago en el otro y por último, antes de voltear, igual que hicimos en el otro modelo, estas dos esquinas las vamos a recortar un poquito para asegurarnos que queda bien terminado. Con la pieza ya recortada las esquinas y esta zona de aquí vamos a voltear. Volteamos exactamente de la misma manera que hicimos en el otro modelo, siguiendo los mismos pasos. Primero abrimos por la mitad dejando las dos telas dobladas y vamos a voltear y sacar lo que es la solapa. Una vez que hayamos sacado la solapa, lo que tenemos que hacer es sacar muy bien todos los bordes. En este caso es más fácil porque no tenemos esquinas. Con la pieza ya volteada y la solapa preparada vamos a terminarlo y lo que tenemos en esta ocasión que voltear es la tela exterior. Lo que hacemos es girar y de nuevo lo que nos tenemos siempre que asegurar es que quedan las esquinitas muy bien sacadas. Empezamos, como tiene la entretela es un poquito grueso, he puesto un poquito más, pero se hace bien. Colocamos y colocamos la parte interior del bolsillo. Ahora lo que nos quedaría es de nuevo, como hicimos en el otro modelo, cerrar a puntada escondida estas dos telas y las vamos a unir dando unas puntaditas. Con la costura ya cerrada, veis que hemos unido la parte interior y la exterior y no se nota absolutamente nada. Lo único que nos queda es poner en la solapa y en esta zona el cierre, que de nuevo voy a utilizar un snap rojo. Se hace exactamente igual que pusimos en el otro modelo de cartera. Mirad, ya he terminado esta otra opción que os quiero presentar hoy para hacer estas carteras rápidas y sencillas. ¿Veis? Que tiene un acabado súper bonito con el forro diferente y que se tarda un momento en hacerlo. Además habéis visto cómo hemos hecho los patrones, con lo cual cualquiera de las dos opciones, la que es más rápida, que sería esta, en la que ponemos dos telas diferentes y también podemos redondearle la solapa, que sería esta otra opción, podéis hacerlas del tamaño que os apetezca. Son súper útiles, nos pueden servir para guardar un montón de cosas en función del tamaño que lo hagáis. Fundas de abanico, fundas de móvil, mascarillas, bolígrafos, nos valen prácticamente para cualquier cosa. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.